José Luis Esper, muy buenos días. Esto es Gente de Derecho por Radio Cooperativa. Mi nombre es Jorge Rizzo. ¿Sirve el sistema jubilatorio o hay que pensar en otra cosa? Mira, el sistema jubilatorio argentino está totalmente quebrado, absolutamente quebrado. No tiene ninguna chance de pagarle en serio y hablando en serio, porque la economía lo primero que son números. Sin que los números cierren al revés de lo que se dice en algunos lados, no hay manera que la gente quede adentro. El sistema jubilatorio nuestro está quebrado. ¿Por qué está quebrado? Y esto es un hecho fáctico, ni siquiera es ideológico, es un hecho. El sistema jubilatorio argentino pretende o dice la ley que hay que pagar el 82% móvil al jubilado, y para eso tiene para pagarle genuinamente los fondos genuinos del sistema es lo que el empresario, el empleador aporta al sistema sobre la nómina salarial y lo que el empleado, o sea, la persona activa, aporta. La suma de los dos no pasa del 22%. Haciendo una suma simple, una división simple, perdón, si vos querés pagar el 82% y el ingreso genuino del sistema 22, groseramente, no es exactamente 4, si vos 82 lo dividís por 22 te da 3,7, necesitas que por cada jubilado haya 4 activos aportando para pagar 82% con el 22% sobre la masa salarial, ¿ok? Ahora, el sistema sabe cuántos activos tiene aportando en blanco, obviamente, por cada jubilado, 2, tiene la mitad. Entonces, lo que hay que decir es que el sistema lo tenés quebrado. O no pagas el 82%, o si pagas el 82%, tenés que tener 4 activos. Ahora, ¿cómo hacer para tener 4 activos por jubilado si tenés un tercio de los trabajadores, ya 40% en realidad, de los trabajadores trabajando en negro? Hasta que no logres que eliminar la economía en negro, es una mentira decirle al jubilado, se estafarla a la pobre gente que trabajó toda su vida, decirle que le va a pagar lo que dice la ley previsional. O, la otra, te repito, que alguien me diga cómo hacer para pagar, cómo hacer para lograr mágicamente que haya 4 activos por cada jubilado. A mí lo que me enferma es la mentira permanente, no, las leyes dicen esto también, pero no tenés la plata para pagar eso, ¿qué van a hacer? Y aparte, como el sistema está quebrado, ¿qué hace? Vos decís que vas a pagar el 82% móvil. Listo, pagar el 82% móvil. Al tiempo, tenés crisis, como las que ocurren acá cada tanto en Argentina, y el jubilado te viene pagando en términos reales, en términos de poder de compra, porque la inflación vuela, le vuelan los medicamentos, le vuela el precio de la comida. A la larga, el jubilado termina aquí cobrando la mitad en términos reales, ¿no? 82% nominal, la mitad de 82 en términos reales. ¿Y qué es la mitad? Y lo que el sistema puede pagar. ¿Me entendés? Ahora, José Luis, a mí cuando me preguntan, yo no soy economista, yo soy abogado, pero cuando me preguntan, me dicen, ¿qué tengo que hacer, Doc, para tener una jubilación en serio? Y yo contesto, sacate un contrato de renta vitalicia, si en el exterior mejor. No se me ocurre otra cosa, porque me da la Totalmente de sensación... acuerdo. Totalmente de acuerdo, que en realidad el sistema más razonable, es un sistema donde vos te jubiles con lo que estuviste aportando durante toda tu vida. Ni el 82, ni el 70, a lo mejor te tenés que jubilar con el 150%, porque aportaste para que te jubilara con el doble de lo que vos tenías cuando trabajabas. Yo creo que hay que jubilarse con lo que uno aportó durante toda su vida. Por eso para mí el régimen de capitalización es un régimen podemos discutir si es capitalización estatal o no, si acá se hizo bien o mal, pero un régimen donde vos te jubiles con lo que aportó me parece lo razonable, que el componente distributivo sea pequeño. Es un poco lo que vos decís, digamos, eso es lo que vvos decís, ¿no? En algún lugar. Yo conozco, inclusive les explico que cuando vos precisás la plata la sacás directamente, te hacen te deducen los gastos administrativos y te devuelven toda tu plata. Lo podés sacar mucho antes de que llegue la edad jubilatoria. Retirás menos de lo que te tocaría, pero es un ahorro en definitiva también. Claro. Pero bueno, ese es un tema profesional nuestro, tanto tuyo como nuestro, que uno a veces hace recomendaciones. José Luis, en medio de la pandemia,
hoy parece que, o apareció en los medios, que el gobierno le habría hecho un ofrecimiento a los bonistas, una nueva oferta. ¿Tenés idea en qué consiste la oferta? No, exactamente no, pero bueno, a ver, acá yo lamento tanto que en Argentina no haya premios ni castigos jamás, pero qué humano el mamarracho que ha esto con la deuda. Ahora está negociando con la Argentina en default, perdió 5 meses de nuestra vida, de la vida de los trabajadores argentinos, con una propuesta durísima que se sabía que iba a ser inaceptada, no iba a ser aceptada por los bonistas. Ahora negocia en default. ¿Entendés? ¿Qué una mamarracho, una payasada? Es como que Niega González García diciendo hoy, lo acabo de leer hace un ratito, que cuidado que todavía no vino el pico de la pandemia, así que esto va para largo. ¿Para qué no cuarentenó en 9 semanas si todavía no vino el pico? Se está fundiendo medio país. La gente no tiene para comerse en cualquier momento. El Vos sabés comerciante que lo no vende, el acabo... asalariado no cobra, el autónomo no factura. La gente se está cagando de hambre y este tipo nos dice que el pico no llegó todavía, con lo cual me está sugiriendo que esta cuarentena, que no es para todo el país, pero muy concentrada en Capital Federal y Gran Buenos puede seguir. Bueno, en fin. La Vos verdad, sabés que el gobierno y hace... científico, el gobierno y científico está muy lejos de ser científico. Esto. Vos sabés que hace 3 minutos yo dije que por ahí nos habían encuarentenado antes de tiempo. Yo estoy a favor de la cuarentena, te digo la verdad, porque es un problema el tema del colapso sanitario, pero por ahí se podía haber aguantado un poquito más para hacerla tan drástica. Por ahí se debió haber hecho con algunas actividades y las demás no, pero bueno, qué sé yo. ¿Por qué decís del gobierno de los Mirá, científicos? no, me burlo del gobierno científico. Tenés un ministro de Economía, un científico de la economía que había 5 meses una propuesta de la deuda durísima y ahora está bajándose del caballo, pero con el país en default, con lo grave que eso puede llegar a ser. El gobierno de Pero científico, un vos lo médico, venías, Ginés González vos venías, García, vos, en enero, Ginés González García negando que Argentina podía recibir el coronavirus. Decime, ¿qué vos tenemos venías nosotros? ¿Que tenemos coronita? ¿Nosotros no íbamos a recibir el coronavirus? Vos venías anunciando el tema del default de mediados del gobierno de Macri, venías diciendo que con el crédito que se había tomado, Argentina iba derecho al default. Sí, porque, bueno, Argentina es un enfermo adicto a hacer las cosas mal y no puede salir de ahí, no paramos de estar en default. A ver, Argentina es el récord mundial el default en el mundo. Argentina va a ser récord mundial en cuarentena, una cuarentena que ya cumple menos de la gente que debería cumplir. Eso estamos chiflados, nosotros creemos que con controles de precio vamos a bajar la inflación. De nuevo, volviendo al anterior, al jubilado le hacemos creer que le vamos a pagar 42%, le estafamos al pobre tipo que laburó toda la vida, no le pagamos el 82%, le pagamos la mitad, porque como el sistema está quebrado, el 82% se lo pagamos con emisión o con deuda y a la larga todo eso termina en crisis. Estamos chiflados acá, hacemos algo que está mal y no podemos dejar de hacerlo, el default. El default de deuda era cantado, que con todo lo de emitió deuda más, que más la deuda que venía de antes, no le íbamos a poder pagar en algún momento. Bueno, llegó. Ahora, cuando vos Eh, advertís esto, este es otro problema, cuando vos advertís esto, en el medio de una bonanza transitoria, y te dicen de todo menos bonito, pero está cantado que va a terminar en el mismo y mal lugar de siempre porque estás haciendo algo siempre que está mal, entonces eso termina mal. ¿Entendés? Es elemental lo que te digo, ¿no? Pero es así. vos criticabas seriamente la manera de negociar la deuda. Si te hubiera tocado a vos ir a negociar, ¿qué hubieras planteado? Yo lo primero que hubiera hecho, dado que la negociación de la deuda esta se está haciendo en medio de la pandemia, es olvidarme de renegociar, reestructurar, reperfilar la deuda en el año de la pandemia. Yo pago con reservas, con reserva del Banco Central, si es que tenés déficit, y pateaba la pelota para el 2021 y negociar ahí la deuda. En medio de la pandemia, uno no te da la cabeza ni la energía para estar negociando la deuda en medio de lo que es una pandemia. ¿Viste lo que provoca la pandemia? Estamos asistiendo a un colapso de la economía a nivel mundial y un verdadero desastre en materia económica, luego del cual Argentina está negociando la deuda en medio. Pero es hasta humano negociar mal la deuda
con el desastre que es la pandemia y con el desastre que está haciendo el gobierno con la cuarentena y la economía. Yo hubiera pateado todo por adelante, no en el momento. ¿El liberalismo podía afrontar la pandemia desde una salud mixta o con mucho componente privado, o después de lo que estamos asistiendo especialmente con Europa y Estados Unidos debemos volver a tener una cultura más estatista en materia de salud? Mira, todavía acá no vino el pico, como dice el ministro de Salud, así que no cantemos victoria. A ver, acá hemos hecho una solución muy fácil. Muerto el perro, la economía, se acabó la rabia, el virus, entre comillas, porque está empezando a aparecer como secuencia de que se está testeando algo. Pero yo creo que acá nadie puede cantar victoria porque el virus no terminó de hacer su trabajo en el mundo todavía. Los virus, como estos, como pasó con la gripe española, hacen un recorrido que comienza en Asia, sigue en Europa, sigue después a Estados Unidos, después empieza a bajar hacia América Latina y América del Sur, y luego que hace su trabajo en América del Sur termina en África. Recién está empezando a hacer su trabajo en América del Sur. Así que no podemos decir, nosotros ya ganamos. Es más, el ministro de Salud está diciendo que no vino el pico de la pandemia todavía. Así que yo diría, no cantemos victoria, ni los que han bajado la curva, ni derrota los que no la han logrado bajar. Todavía no se terminó todavía. Y te diría, respecto al ministro de Salud, yo he presentado un pedido para que nos digan por qué se testea tampoco en Argentina, acogiéndome al derecho a la información pública, la ley de acceso al derecho a la información pública, porque no puede ser que Argentina esté testeando menos que cualquier país vecino y sea de los países que menos testean en el mundo. Motivo por el cual probablemente estemos haciendo una cuarentena ya por 9 semanas, vamos a entrar en la 10ª la semana que viene, que está destruyendo a la gente del laburo, al comerciante, al industrial, al contrapropista, al asalariado también. Nosotros Pero no ahora merecemos una explicación de por qué no se testea a nadie. Ahora, José Luis, en este momento que la curva empieza a subir, evidentemente yo creo que la semana que viene vamos a estar en más de 1000 casos por día. Yo creo que ya los tenemos, si hubiera más testeos seguramente surgiría a las claras que estamos por encima de ese número. ¿Qué solución alternativa hay a la cuarentena para que no colapse el sistema de salud? No, bueno, la respuesta, a ver, a mí lo que me vuelve loco de Argentina es que nosotros ni siquiera aprendemos de los ejemplos más cerquita que tenés en el tiempo de lo que es el mundo. Cuando Argentina empezó a recibir el coronavirus, ya hacía meses que estaba el coronavirus haciendo su trabajo en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ves en Estados Unidos y en Europa? ¿Qué hacen los países? Hacen cuarentena, pero se preocupan desde el minuto 1 en que no se les funda la gente del laburo, que en lugar de estar trabajando terminen encerrados en su casa. Acá la primera reacción del gobierno en materia económica fue decir miserables. La segunda, no me vengan con la economía. La tercera, prefiero 10% más entre pobres hacia el mismo ámbito. Todas chicanas. Todas chicanas. ¿Cómo vas a despreciar la economía desde el primer día cuando la economía es la ley de gravedad? Vos vivís en la economía, vivís laburando. La otra cosa es que ningún país extiende la cuarentena como lo hemos extendido nosotros. No hay ejemplo, salvo Wuhan, el epicentro de la economía a nivel mundial, ¿me entendés? O sea, nosotros hemos hecho una cosa insólita. Lo que hubiera que haber hecho acá es testear de manera masiva desde el primer día testear de manera masiva, en lugar de paviar de que acá nunca va a venir la cuarentena, el coronavirus, y luego de testear de manera masiva, vos podrías hacer una cuarentena mucho más artesanal, mucho más medida. No cuarentenar a toda la población. Ahora tenés provincias, ciudades que estuvieron cuarentenadas 8 semanas, casi 5 casos y llenos con muertos. No, una cosa, para mí ha sido animalesco lo que has hecho acá, y todavía no hemos visto nada del desastre económico que se avecina por esta cuarentena. No es necesario hacer colapsar el sistema de salud por no hacer una cuarentena de 9 semanas, no es necesario.
Doctor Esper, soy el doctor Blanco. Le hago una pregunta que tiene que ver con una serie de cosas que han sucedido económicamente o que se pretenden hacer económicamente. Primero, el proyecto de Máximo Kirchner del impuesto por única vez, que después siempre queda a la riqueza. Después esta diputada Fernanda Vallejos diciendo, bueno, al que se le subsidia tienen que darnos acciones de las empresas. La CGT que hace un convenio con la UIA donde se le puede bajar hasta el 25% al empleado privado, pero para el público eso no, y obviamente los diputados, ni los senadores, ni los ministros, ni nadie se baja el sueldo. ¿Esto forma parte de una incapacidad general o de una serie de vivos? No, bueno, yo creo que están las dos cosas mezcladas, ¿no? Hay vivos y gente absolutamente incapaz. Esto sí que no tiene la menor idea de cómo manejar un kiosco, ¿no? A ver, es muy difícil, y lo que le voy a decir, es muy difícil que Argentina algún día salga adelante si te gobierna gente que no tiene ninguna conexión con lo que es el mundo del laburo, del esfuerzo, de la formación. Esta gente, la que nos gobierna, y los anteriores también, no estoy echando de tierra a esto solamente, los anteriores también, unos incapaces que nos generaron semejante crisis que hizo que volviera el kirchnerismo. Ahora, si vos hace 30, 40 años que te dedicás al chamullo de la política en un país que en materia económica, social e institucional solamente va para atrás, ¿vos te diré que esa gente algún día te va a poder sacar de ese fango? No, del fango te va a poder sacar gente de laburo, de estudio, de esfuerzo, que tiene idea de lo que es eso, y por lo tanto valora el haber armado un comercio, el haber armado una empresita, el ser un autónomo con empleados, el ser empleado. Pero, ¿qué conexión con la realidad puede tener un Alberto Fernández? Una que tiene aquí, señalando el vice, del presidente del vice. O sea, no tiene ni idea de lo que es el esfuerzo, el mérito, insisto, en una empresa. Entonces, habiendo hecho esta definición, vamos a cada una de las cosas que vos decís. Que empecemos por el impuesto a los grandes patrimonios. A ver, en la Argentina se pagan impuestos como en ningún lugar del mundo. En Argentina la gente que labura, que está en blanco, 7 meses de 12, trabaja solo para pagar impuestos. Solo para eso trabaja. Imagínate 7 meses. 7 meses por 4 semanas, 28 semanas, trabajando solamente para pagar impuestos. Laburar todos los días durante 28 semanas solamente para pagar impuestos, sumando el inmobiliario, el ABL, el IVA, ganancia, el cheque, el impuesto a los combustibles, los impuestos al trabajo, todos los impuestos. Bueno, las 8 horas de laburo durante 28 semanas, 7 meses, solo la dedicás para pagar impuestos. Es como que lo que cobras en esas 28 semanas por una ventanilla, por la otra ventanilla aparece ARBA, FIP, etcétera, que te lo piden. Entonces en Argentina la cantidad de impuestos que se pagan es absolutamente anormal. Por eso el padre tiene la evasión de impuestos que tenés. La gente se niega a hacer un estado impositivo. Entonces, que ellos digan que necesitan cobrar más impuestos, sea a quien sea, cuando en Argentina se pagan impuestos como en ningún lugar del mundo, y cuando además el Estado ha decidido cuarentenear a todo el mundo, por lo tanto la gente no trabaja y pagar impuestos es una excentricidad directamente, me parece un delirio. Me parece demagógico, así como el presidente ha dicho que es demagógico lo que pedíamos baja de sueldos a los funcionarios políticos y baja de sueldos a los empleados públicos que no trabajan por estar cuarentenados. Eso me parece mucho más demagógico. Sobre el proyecto de Fernanda Vallejos. A ver, este proyecto está inspirado en algo que ocurre en el mundo civilizado, en el mundo rico, en el mundo que prospera, el mundo que en riqueza nos opera 5 o 6 veces. Ahí sí, los estados, cuando en el medio de la crisis de 2008-2009, la crisis subprime, en el medio de esta crisis también, cuando han prestado a las empresas dinero para que las empresas no quiebren, en el medio de una cuarentena, el Estado como garantía ha tomado acciones de esas empresas. Vos lo pensás desde el punto de vista teórico, está bien. ¿Cómo le va a prestar a alguien sin garantía? Te quedás con algo de garantía. ¿Con qué te quedás? Con un precio de la empresa.
Ahora, lo que ocurrió en 2008-2009 en el mundo civilizado, del cual nosotros estamos lejos, es que apenas la economía empezó a recuperarse y las empresas empezaron a volver a valer mucha plata, el Estado le devolvió esas acciones y las empresas devolvieron la plata, por supuesto. Ahora, no me parece que acá el kirchnerismo esté... Un momento, por favor. No me parece no me parece que el kirchnerismo, habiéndole robado, por ejemplo, los ahorros jubilatorios a toda la gente que tenía una platita guardada en una FJP en el 2008, siendo un gobierno que intentó quedarse con Clarín, con un montón de empresas, esté pensando en una cosa inocente, cuando va a pedir como garantía de los préstamos que le dan o de la plata que le dan las acciones de las empresas. A mí no me parece que esto sea santo, me parece que hay objetivos negativos detrás. Sobre la baja de salario, mire, el sector privado está quebrado. Hemos tenido caída en la venta de combustible de 80%. Hemos tenido una caída de la producción industrial de más de 20%, de la actividad económica del 10% en marzo. El sector privado está desapareciendo con esta cuarentena. O sea, si lo único que ocurre es una baja de salario y logramos salvar el empleo, yo brindo con champán, Repito, en esta situación donde la cuarentena a este nivel está haciendo desaparecer a las empresas, a los comercios, a la gente que da laburo, si lo único que ocurre por eso es que bajen los salarios un poco, pero descorcho champán, insisto, lo que me parece inadmisible es una duración de 9 semanas de cuarentena, me parece una cosa disparatada, y me parece inadmisible que ni los funcionarios públicos, y voy más allá, ni los empleados públicos que no trabajan por estar cuarentenados, hayan tenido bajo en sus ingresos cuando el sector privado se está fundiendo. Pero ahora sí, las dos últimas. La primera la desdoblo. ¿De cuánto fue el endeudamiento del gobierno macrista? Porque nunca supimos el tenor del bendito préstamo. ¿Y qué se hizo con esa plata? Mira, yo no es que quiera desviarme de tu pregunta, porque tu pregunta me lleva a un lugar muy profundo con el tema de la deuda. La deuda no nace como un repollo, muchachos. La deuda nace como consecuencia de un Estado que vive en déficit fiscal, vive gastando más de lo que recauda. Ahora, ¿cómo es posible que un Estado que hace que los que están en blanco laburen la barbaridad de 7 meses para el Estado? ¿Cómo puede ser que un Estado que tiene esclavo impositivo directamente, sistemáticamente, además de lo mucho que recauda, al punto que tiene esclavos impositivos, gaste más de lo que recauda? Y por lo tanto tenga déficit, y por lo tanto Argentina tenga un Estado que vive endeudado y que vive con problemas para pagar la deuda. Entonces la primera cosa que quiero decir, muchachos, es que la deuda no nace de un repollo, nace como consecuencia de algo que es inadmisible. Que un Estado que tiene millones de personas como esclavo impositivo, encima gaste más de lo que recauda. Ahora, José Luis, perdóname que te corte un segundo. Perdóname que te corte. Segunda cosa muy importante. Es importante lo que tengo. La deuda se define en el Congreso. ¿Saben quiénes votan lo que va a endeudarse el país? Los legisladores, los senadores y los diputados en el Congreso, por ley, deciden cuánto es la deuda pública año por año. Y todo ese conjunto de hipócritas se hacen los distraídos cuando hay que pagar la deuda después. Ahora, José Luis, convengamos que el gran endeudamiento argentino, la gran toma de deuda, empieza con lo que algunos llaman al padre del liberalismo nacional, José Alfredo Martínez de O, en la época del proceso y sin Congreso. No entiendo qué me quiere decir con eso. Yo te estoy hablando de un tema que pasamos de 5.000 millones de dólares que no de deuda nos podemos a hacer los distraídos, no nos podemos hacer los distraídos que la deuda pública es consecuencia de los déficits fiscales y los déficits fiscales son consecuencias del exceso de gasto público respecto de la montaña de recaudación. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengamos déficits fiscales si el Estado tiene cerca de 6 millones de personas que trabajan en blanco, 9 millones de personas trabajan en blanco como esclavos? Después podemos discutir si fue Martínez dio un poco, los militares, Alfonsín, Menem, Macri. El punto es que acá, Argentina, desde el año 1827 ya incurrió 9 veces en default y es el país
que más ha defaultado la deuda del mundo. Este es un comportamiento adictivo ya que tiene que cambiar. La última, José Luis, y también la Sí. desdoblo. ¿Cómo vienen? ¿Vienen creciendo a nivel de adeptos? ¿Y cómo tomaron esto que surgió como noticia de que habían tenido algún tipo de aporte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros justamente, como el otro día salió una encuesta de Clarín, donde cómo serían las elecciones si hoy, cómo sería el resultado electoral si las elecciones se hicieran hoy. Nosotros pasamos del sexto lugar al cuarto, mordiendo de talones al tercero, que es la Baña. Así que lo nuestro va creciendo y mucho, y como esta propuesta es muy antisistémica, por eso estamos recibiendo ataques de todos lados. El año pasado el macrismo lanzó la campaña que me financiaba el kirchnerismo, ahora resulta ser que me financia Macri. Son todas infundias, nada. Niego todo eso, lo del año pasado y lo de ahora. ¿Qué te quedaste con ganas de decir? Nada, está perfecto todo. Te mandamos un abrazo, José Chao, Luis. buen día. Alta.